Bienvenido a nuestro canal de aprendizaje, esperando que se encuentren muy bien de salud, agradecido con todo su apoyo y esperando que ustedes sigan con esas ganas, con ese ánimo de seguir adelante, de seguir continuando en este mundo de la reparación, en este camino que nosotros hemos decidido tomar. Es un camino bastante difícil, con bastantes obstáculos, pero no es nada imposible, no es nada del otro mundo, no es algo que no lo vayamos a aprender. Todo depende del interés que nosotros tengamos, de las ganas que nosotros le metamos y cuánto nosotros estudiemos y practiquemos, vamos a ir logrando nuestras propias metas, nuestros propios sueños y vamos a ir desarrollando nuestras propias técnicas en el camino del mundo de la reparación. Tenemos un caso bastante importante, quiero compartírselo con ustedes, con un nuevo tema de la serie de videos, con un nuevo video para el canal y que ustedes sigan aprendiendo al mismo paso, que sigan avanzando con nuestros videos. Vamos a estar viendo un celular que llega, que no enciende, tampoco carga. Vamos a estar aprendiendo a diagnosticar, a usar nuestro multímetro, a usar nuestra fuente de alimentación para diagnosticar fallas por carga o fallas de encendido. El modelo es un G610, un SM G610. Este es un J7 Pry el que vamos a estar diagnosticando. Entonces vamos a pasar a conectar a la fuente de alimentación y vamos a ver cuál es el comportamiento que está teniendo para empezar a descartar periféricos y que empecemos nosotros a analizar qué podría estar ocurriendo en este dispositivo. Les voy a mostrar en la fuente de alimentación cuál es el comportamiento que está teniendo. Ya todos sabemos cómo vamos a conectar la fuente de alimentación a la placa que necesitamos diagnosticar. Conectamos el jack positivo de la fuente en el positivo de la batería en el celular, en la placa, y el negativo a cualquier blindaje para poder hacer la función, poder alimentar la placa y poder ver el comportamiento en la fuente de alimentación. Muy atentos, debemos de tener un voltaje de 4.2. Entonces voy a hacer los pasos, voy a conectarlo y estén muy atentos al amperímetro de mi fuente. ¿Qué es lo que está pasando? Conecto el celular y automáticamente miramos que tenemos un consumo acerca de 50 miliamperios. Esta es una fuente analógica, pero como yo ya me acostumbré a trabajar con ella, puedo interpretar de cuánto es el consumo que está teniendo este celular. Entonces tenemos un consumo inicial porque la fuente no se protege y esta fuente que yo uso se protege, es bastante básica, pero me siento cómodo trabajando con ella. Entonces tenemos un consumo inicial desde que conectamos la fuente de alimentación en la placa. Desde aquí algo no anda bien, porque recordemos que un celular nunca debe de consumir sin antes presionar el botón de power. Otro paso que no se nos debe de escapar es conectar el cargador y ver qué consumo estamos teniendo en la fuente de alimentación. Voy a conectar el cargador. Conecto el cargador y miremos cuál es el comportamiento. Conecto el cargador y tenemos un consumo similar al que tenemos cuando conectamos la fuente de alimentación por el puerto de la batería. Tenemos un consumo acerca de 50 miliamperios fijo, cosa que tampoco no está bien. Aquí ya está ocurriendo un error, porque recordemos que el celular, cuando nosotros conectamos el cargador sin tener la batería conectada, debe de consumir acerca de 130, 120 miliamperios, bajar a 50 y luego subir 50, 80, 120 miliamperios cuando está haciendo el ciclo de carga, cuando está buscando su batería, y cuando no la encuentra cae ese voltaje y vuelve a subir el consumo. Entonces, cuando un dispositivo está bien por el ciclo de carga, debe de consumir, luego bajar a cero y la aguja se tiene que estar moviendo en un determinado tiempo, y tenemos, en este caso, tenemos un consumo fijo. Ya esto no es normal, vamos a pasar a bajar el blindaje donde se ubica el IFPMIC, ya que en estos modelos el IFPMIC suele a dañarse mucho
Entonces vamos a bajar el blindaje y ver qué es lo que está pasando. Después de haber bajado el blindaje, voy a empezar a diagnosticar. Vamos a empezar a diagnosticar, a hacer el uso del multímetro, hacer mediciones. Vamos a aprender a estar midiendo. En este video vamos a aprender a medir con nuestro multímetro en escala de continuidad para empezar a buscar cortos o componentes en fuga. ¿Qué componentes suelen entrar en fuga? Los condensadores, los diodos. Esos son los componentes que pueden entrar en fuga. ¿Quién puede entrar en corto? Los condensadores, los diodos e incluso hasta el mismo IC de carga. Estamos viendo en pantalla, el IC de carga es un MU005X02. Entonces, primera medición que vamos a hacer es con nuestro multímetro en escala de continuidad. Yo creo que ya todos sabemos manejar la escala de continuidad. Es cuando tenemos este signo en la pantalla de nuestro multímetro. También cuando chocamos las puntas del multímetro, ellos pitan. Entonces esa es la escala de continuidad. Miren, ahí tenemos la escala de continuidad y nuestra tierra sería 000, sería nuestra tierra. Entonces vamos a empezar a buscar cortos alrededor del IC de carga. ¿Cuáles son los primeros componentes que yo empiezo a medir? Los condensadores, los diodos y las bobinas. Vamos a empezar con la medición. Voy a empezar con la bobina. Encontramos que esta bobina está aterrizada a tierra. Voy a seguir midiendo y ver cuántos componentes más encuentro dando continuidad a tierra en sus dos terminales, en sus dos packs. Recordemos que los condensadores solo deben de dar continuidad a tierra en uno de sus bordes, porque uno va a GND y el otro va colgado en la línea positiva. Y miren, encontré un condensador aterrizado a tierra, una bobina. Las bobinas nunca entran en corto. Las bobinas no son las culpables de poner un celular en corto o una línea en corto. ¿Quién sí puede poner una línea en corto? Sea un diodo. Miren, tenemos un diodo también en corto, un condensador y una bobina. Aquí vamos a analizar un poco, vamos a poner a trabajar nuestra mente y analizar con nuestro conocimiento. Tenemos un condensador en corto aterrizado a tierra, un diodo aterrizado a tierra, pero no exclusivamente, puede ser el condensador o el diodo o el IC de carga. Entonces tenemos tres componentes incluidos en esta falla. Según el conocimiento que yo tengo, el IC de carga suele mucho a dañarse. Entonces vamos a hacer la famosa técnica de inyectar tensión y ver qué componente se calienta primero. Si el componente fuese el diodo
o el condensador, entonces pasamos a bajar el diodo o el condensador en caso que esos fueran, y si no, toca que bajar el IC, hacerle un trasplante, conseguir una placa donante e instalarlo en el caso que no lo tengamos nuevo. Entonces, si el condensador es el que está en corto, va a ser una reparación bastante sencilla, pero al menos vamos a aprender a medir. También si fuese el diodo, también es una reparación bastante fácil. Con este diagnóstico que hemos hecho, con estos pasos tan sencillos, nosotros ya tenemos una idea qué podría estar ocurriendo en este celular. Para salir de duda, vamos a inyectar tensión, pero voy a congelar la zona donde está el IC de carga, también donde está el diodo y el condensador. Voy a estar utilizando Rosin para determinar dónde está la falla. Miren, yo acostumbro a inyectar tensión en las bobinas. Cuando encuentro una bobina en corto, yo acostumbro a inyectar tensión en las bobinas. No sé si ustedes ya se han fijado en los videos anteriores. Algunos me van a decir que no es correcto, lo mencioné en un video anterior, pero yo lo hago de esa manera. Podría ser otra opción, bajar la bobina y ver de qué lado queda el corto, si del lado del IC o del lado de la entrada de carga. Entonces yo voy a inyectar tensión en la bobina, voy a utilizar la técnica de Rosin para congelar el área y ver qué componente se calienta primero. Con eso es suficiente para encontrar el componente que está en fuga o en corto. Voy a hablarles un poco del corto. Cuando hablamos de un componente en corto en específico, es un componente que se está oponiendo al paso de la corriente porque tal vez internamente la terminal negativa con la terminal positiva se unió. Entonces recordemos que los electrones son atraídos por GND, por tierra. Entonces va a haber siempre esa lucha entre GND y la línea positiva. A veces los condensadores entran en corto, pero es por eso, cuando un componente entra en corto, electrones se están yendo a tierra y de esta manera perjudicando a que el celular cumpla con su función de encender, o sea de cargar. En este caso tenemos las dos fallas juntas, a veces siempre están relacionados, carga y encendido, porque están en la etapa de alimentación. Entonces cuando hay un componente en corto, porque está cometiendo un obstáculo entre el camino del voltaje y GND. Cuando hablamos de corto es eso, que algo está oponiéndose al paso de la corriente y mandando toda la tensión a tierra. Entonces con 2.4 voltios en mi fuente de alimentación voy a inyectar tensión en la bobina y determinar si es el condensador o el diodo o el mismo IC de carga que nos está poniendo en corto este celular. Ok. Estemos muy atentos a ver qué es lo que pasa cuando yo inyecte tensión. Voy a inyectar tensión en este lado de la bobina. Y vamos a esperar quién se calienta primero. También puedo utilizar el otro extremo de la bobina. Con 2.4 voltios será suficiente para determinar quién se está calentando y quién está evitando que este celular encienda. Yo creo que con esta temperatura, yo creo que con ese voltaje, ya nosotros podemos ver en la pantalla que el IC de carga empieza a calentarse, empieza a derretir el rocín.
Miren, cerca de la bobina empieza a calentarse. Es un poco tardado que nos muestre qué componente se calienta, pero ya estamos determinando que efectivamente hemos hecho un buen diagnóstico y que el IC de carga es el culpable. Tendríamos que reemplazarlo y tratar de darle solución. Voy a esperar a que se termine de descongelar, a que la temperatura empiece a fluir. Le voy a dar un poco más de voltaje en la fuente de alimentación. Miren, ahí ya es más rápido la temperatura. Se descongeló por completo el IC de carga y el condensador que teníamos aterrizado a tierra y el diodo no están emitiendo temperatura. Quien emite la temperatura es el IC de carga. Voy a bajar el IC de carga y ver si el corto desaparece de la placa y ya tendríamos prácticamente la mitad del trabajo hecho. Entonces vamos por ello a bajar el IC de carga y comprobar si el IC de carga era el culpable que nos está ocasionando este problema, que no enciende el dispositivo, que no cargue. Recuerden, si el video les gusta, si la información es útil, denle like, no se olviden compartir y comentar en este video. Si nuestros videos te han apoyado a solucionar cualquier falla, háznoslo saber para nosotros continuar creando contenido y compartiendo con la comunidad. Este pequeño punto que tenemos acá en el IC no lo debemos de olvidar, porque ese va a ser nuestra guía para volver a montar el IC de una manera correcta. Este punto es un punto de referencia, un punto de guía que nos va a servir mucho para volver a instalar el IC y que no lo instalemos equivocadamente. Temperatura que voy a estar utilizando, una temperatura de 380 grados con 3.5 de aire, es la temperatura que yo utilizo para bajar los IC y me ha funcionado muy bien hasta el momento. Voy a bajar el IC. Para bajar el IC, primero lo sujeto con la pinza, luego empiezo a dar temperatura en círculo. Para desmontar el IC voy a utilizar la técnica de gravedad. Para retirarlo sin ningún problema. Bien, salió sin ningún problema, bastante rápido. Vamos a esperar a que la placa enfríe y volver a medir la bobina, el condensador y el diodo para darnos cuenta si el corto desapareció. Si el corto desapareció, vamos por un buen camino, no nos hemos equivocado en el diagnóstico. Esperamos a que la placa enfríe. Le voy a dar un poco de aire. Voy a medir en escala de continuidad. En escala de continuidad. Bien, hicimos un diagnóstico correcto. El corto desapareció. Ya no tengo corto en el condensador.
tampoco la bobina me está pitando a tierra. Eso quiere decir que vamos por un buen camino. Miren, también el diodo quedó bien, solo con una de sus terminales a tierra, igual el condensador, y la bobina desapareció el corto porque aquí se ve que la línea viene directamente hacia el IC. Miren, entonces hemos hecho un diagnóstico correcto. Vamos bien, voy a hacer la limpieza en la placa para continuar con la reparación. Aplico flux, voy a cambiarle la aleación al estaño original con estaño en pasta 138. En IC pequeños como este, yo acostumbro a trabajar con estaño en pasta 138 para hacer revaling, también para hacer la limpieza. Es recomendable trabajar con estaños 183 NIC que son más grandes y que tienen muchos pads, pero en un IC pequeño se puede trabajar con estaño en pasta 138 para hacer revaling y hasta el momento me ha funcionado muy bien. Para hacer limpieza en la placa debemos de tener mucho cuidado al momento de pasar el cautín. No debemos de hacerle mucha fuerza para no levantar los pads. Parece ser un trabajo bastante difícil, se ve bastante difícil, pero no es tan difícil, solo es que tenemos que aprender a manejar las herramientas, el cautín, estaño en pasta, para hacer una buena limpieza y no dañar los pads. Como les dije, bastante suave, debemos de hacer la limpieza sin hacerle presión a la placa. Ahí yo ya he limpiado prácticamente los pads, ya he quitado el exceso de estaño. Voy a limpiar. Bien aceptable. Ahí como está la limpieza sin pasar la malla, está muy bien, pero si los pads no quedan bien parejos todos del mismo nivel, recomendable hacer una limpieza con la malla para que al momento de montar el IC nuevo no se nos complique. También voy a hacer limpieza con la malla. La limpieza me está quedando muy bien. Aplico alcohol para ver más de cerca cómo nos está quedando el trabajo. Estas son las técnicas que yo utilizo para hacer revaling, para hacer limpieza en la placa. Espero que a ustedes también les sirva. Cada quien desarrolla sus propias técnicas. Tengo un trabajo bastante limpio, bien garantizado. No se nos voló ningún pack, la limpieza ha sido perfecta. Ahora voy a traer la placa donante, retirar el IC, hacerle revaling y volverlo a montar
para continuar con la reparación. Esta es la placa donante donde voy a sacar el IC de carga que voy a estar instalando en la placa que estamos reparando. Aplico flux para retirar el IC y voy a tratar de sacar el IC, de desmontar el IC sin que los pads se deformen, para ver si lo puedo volver a montar a la placa sin tener que hacer revaling. Estos IC se pueden bajar y automáticamente se pueden poner de nuevo en la placa que estamos reparando, siempre y cuando lo levantemos sin dañar los pads, sin deformarlos o incluso sin arrancar uno de sus pads. Entonces voy a tratar de sacarlo de la mejor manera para ver si lo hago sin hacerle revaling, si no tengo que hacer revaling y volver a montar. Voy a retirarlo, primero lo sostengo con la pinza, luego empiezo a darle temperatura. Espero el momento adecuado. Cuando el estaño se haya fundido en su totalidad, yo lo voy a retirar. El punto exacto va a ser cuando él se empiece a mover. Lo levantamos y vamos a ver si hemos tenido suerte. Miren, ahí lo ven en pantalla, ha salido sin ningún problema. Los pads quedaron formados de una manera correcta. Pareciese que le hemos aplicado revaling, pero no. Entonces lo voy a montar de la misma manera, tal y como lo retiré, sin hacer revaling, porque los pads han quedado del mismo nivel. Lo más correcto sería hacer revaling y volver a montar, pero voy a tratar de hacerlo de esta forma y ver qué tal nos va. Si tenemos suerte, lograremos hacer la reparación de una manera rápida y segura. Les muestro cómo nos han quedado los pads después de desoldar el IC con una técnica muy buena para que no se deformaran los pads y así poderlo volver a instalar en la placa que estamos reparando. Aquí ya tengo la placa con su respectiva limpieza, ya todo está preparado. Voy a tratar de soldar el IC de una manera correcta. Recordemos, no se nos debe de olvidar el punto de partida. Entonces debemos de estar muy seguros la posición en la cual el IC está soldado en la placa. Yo lo que hago a veces es que hago una pequeña marca en la placa para darme cuenta, después de que retiro el IC, de qué lado va el punto de partida, el punto de referencia, para que no se me haga difícil poderlo soldar nuevamente en la placa. A veces también en los pads debemos de fijarnos debajo del IC cómo van los pads. También puede ser otra guía si se nos olvida cómo estaba el IC original. Entonces debajo del IC podemos darnos cuenta la posición de los pads y de la misma manera podemos posicionar el IC. Temperatura que voy a estar utilizando es una temperatura de 280 grados a 300 grados que funde con una temperatura bastante bajo porque ya cambié lo que fue la aleación al estaño original por una de 138 grados. Entonces será suficiente para soldar el IC y que quede de una manera correcta. Para saber que quedó bien soldado, le voy a dar unos pequeños toques con la pinza. Cuando el IC se mueva,
y vuelve a acomodarse solo, entonces ese sería nuestro punto. Ahí lo podemos ver, ya ha quedado muy bien soldado. Ahora vamos a esperar que la placa enfríe. Vamos a verificar ciertas cosas si la reparación nos ha quedado correcta. Voy a conectar el display, a poner la placa en la base y ver si logramos conseguir que el dispositivo encienda simplemente cambiando el IFPMIC. Antes de todo voy a mostrarles los componentes que teníamos en corto, que era la bobina, el condensador y el diodo. Voy a verificar si el corto desapareció cambiando el IFPMIC. Luego voy a tratar de encenderlo. Bien, no tenemos corto en la bobina, tampoco tenemos corto en el condensador y tampoco tengo corto en el diodo. Ahora voy a tratar de encender, conectar su batería, la base, la pantalla y tratar de generar una señal de encendido. Tal vez tuvimos suerte con este dispositivo y lo podemos reparar. Bien, ahí está el teléfono encendiendo. Hemos hecho un diagnóstico efectivo. El reemplazo del IFPMIC hasta el momento parece ser que ha quedado muy bien. No nos equivocamos al momento de diagnosticar y darnos cuenta que el que estaba ocasionando la falla, que este celular no encendiera, tampoco cargara, era el IC de carga, el IFPMIC, ya que este IC suele fallar mucho en estos modelos. Voy a comprobar que el touch esté funcionando. Vemos que está funcionando el touch. Nos marca todos los números del teclado. Ahora voy a hacer un siguiente paso. Vamos a comprobar si el celular ya está cargando. También una falla de carga. Conecte el cargador. El celular se reinicia. Se reinició y vemos, hizo un reinicio, pero vemos que el celular tiene un 20% de carga. Voy a encender la pantalla. Ahí miramos que tiene 20% de carga. Vamos a esperar unos minutos para verificar si la carga aumenta o si el dispositivo se vuelve a reiniciar. Si se vuelve a reiniciar, tendríamos que hacer el reemplazo por otro IC de carga, pero vemos que el porcentaje de la carga también está aumentando. Posiblemente todo haya quedado bien. No te olvides, si el video te gusta, darle like, compartir, comentar este video. De esta manera tú nos estarás apoyando. Gracias por tu apoyo, por toda tu colaboración para crecer como comunidad, también crecer como familia y para nosotros seguir compartiendo más material de suma importancia. Voy a encender la pantalla. Porcentaje de 25% de batería. Recordemos que cuando conectamos el cargador tenía 20%, ahora tiene 25%. Entonces este celular ha quedado muy bien, tanto para encender y para cargar, ya que el IFPMIC era el que estaba en corto, subió un 26%. El IFPMIC en estos modelos, tanto como en el J2 Prime, en el J7 Prime y en este J7 Prime G610, tienen mucho que ver. Tienen unas líneas importantes que tienen comunicación con el PMIC y también con la función de encendido en el celular. Vemos que está subiendo 27%. Hasta aquí con este video. No se diga más y los vemos hasta una nueva ocasión. Saludos a todos, abrazos a la distancia y nos vemos por este mismo canal. Saludos.